Muy bien, jóvenes, el siguiente tema son infecciones de vías respiratorias altas especiales. Estas infecciones de vías respiratorias altas inicialmente son generadas por tres microorganismos. El primero de ellos es característicamente viral, se denomina mononucleosis infecciosa y la definimos como un síndrome clínico que consiste en datos de faringitis, una faringitis amigdalina, fiebre, linfadenitis, la cual puede estar ocasionado por diferentes etiologías. Prácticamente la etiología más frecuente es el virus de Epstein-Barr, que pertenece a la familia de los herpes virus. Es un herpes virus tipo 4. Y la triada más importante es fiebre, linfadenopatías, faringitis. Esas linfadenopatías tienen la característica de ser linfadenopatías posteriores, ¿sí? sobre el músculo trapecio. Son características bien importantes que deben de establecer. Pueden ser posteriores y puede haber también linfadenopatías profundas en las cadenas cervicales profundas. Entonces es súper importante al momento de que valoren la cavidad faríngea, en este caso la orofaringia, prácticamente valorar cadenas para evaluar la presencia de estas linfadenopatías agregadas. La epidemiología es una transmisión por saliva. Habitualmente se le conoce la enfermedad del beso cuando es una primoinfección. Y normalmente también la otra manera de obtener este proceso infeccioso son algunas transfusiones. La infección suele ocurrir en la infancia y ocurre con una enfermedad asintomática o subclínica, y si ocurre en la adolescencia, entre los 15 y los 25 años, es más probable el cuadro propiamente de mononucleosis. Prácticamente se supone que nosotros tenemos o ya tuvimos lo que es mononucleosis, y es importante recordar que el cuadro realmente va a aparecer en etapas dentro de la edad adolescente. Más del 90% de los adultos han sufrido la infección, más del 90% de los individuos resultaron ser asintomáticos y somos cero positivos para este virus de Epstein-Barr. Herpes viridae es un virus de DNA, es un parásito de linfocitos B, es importante que no se les olvide, y prácticamente genera otras etiologías, ya que es una infección latente la que puede llegar a dar en esos linfocitos B. Tiene actividad o genera el linfoma endémico de Burkitt, enfermedad de Hodgkin, carcinoma nasofaringeo, la leucoplasia oral vellosa a nivel de la lengua, y es capaz de generar en los trasplantados una enfermedad que es un trastorno linfoproliferativo post-trasplante, el PTLD, que es una causa de linfoma en el sistema nervioso central en pacientes con trasplante de órganos sólidos, riñón, hígado, corazón, pulmón. Característica es las llamadas células de Downey, que son los linfocitos T con el proceso infeccioso agregado, y algunas otras características que vamos a evaluar. Diversos componentes del virus de Epstein-Barr y las células que infectan el virus contribuyen a la patogénesis. Recuerden que todos los virus requieren de penetración, recubrimiento, generación de cápside viral. Y en este caso, el virus de Epstein-Barr tiene un receptor al CD21 para linfocitos B, junto a un correceptor para el HLA tipo 2. Y gracias a esta interacción, lo que se genera es el ingreso del virus de DNA, como vemos en la imagen, prácticamente hacia lo que es el linfocito B. El ligando es GP350-220, que es propio del virus, junto con los otros ligandos que son el GP42-GHL, que interactúan con el HLA tipo 2. Entonces, a partir de aquí se ingresa el virus al linfocito B y genera o inicia su patogénesis. Una vez que entra, genera un proceso de infección primaria. Recuerden, en este caso, el linfocito B es una de sus células dianas, pero recuerden también que las células epiteliales a nivel de la orofaringe y la laringofaringe también pueden ser asiento y generan también su entrada a nivel de estas células. El virus replica en orofaringe y estos virus pueden llegar a generar, después de la primoinfección, generan una respuesta inmune, estableciendo una respuesta a través de la transformación o formación de linfocitos T de memoria con reactivación en el caso de que haya sido expuesto previamente, y una respuesta de citotoxicidad mediada por células para el proceso infeccioso intracelular generado por el virus de Epstein-Barr. La otra situación es que los linfocitos, en este caso con el virus de Epstein-Barr,
sufran de transformaciones o crecimiento y generen también infecciones líticas de estos linfocitos B y se establezca un proceso infeccioso persistente. En este caso, el linfocito o el virus Epstein-Barr replica dentro de las células B y genera un proceso infeccioso. Hay replicación sobre células epiteliales, linfocitos B, y esto genera la gran presencia de estos cápsides, de este virus, estos viriones de Epstein-Barr a nivel de la saliva. Una vez que se tiene ese proceso infeccioso, obviamente necesitaríamos de la respuesta inmunológica para generar o tratar de establecer o delimitar ese proceso infeccioso. Ese proceso infeccioso se limita, pero recordemos que el linfocito B estable o el linfocito B sería la célula en la cual se establece la infección latente de manera permanente. Se cree que la reactivación periódica de las células B de memoria infectadas, que eso es lo más importante que deben recordar, facilita la infección de las células epiteliales en la orofaringe y permite la eliminación del virus en la saliva para su transmisión en nuevos huéspedes. Ese es el proceso infeccioso que ocurre en fase o de manera inicial en el proceso infeccioso por virus de Epstein-Barr. Entonces, resumiendo, la infección por virus de Epstein-Barr genera una infección de latencia a nivel de los linfocitos B, linfocitos T, B de memoria, y genera la replicación lítica a nivel de las células epiteliales de la orofaringe e inicialmente también a través de los linfocitos B. Pasos o de la patogénesis. El primer paso entonces involucra el contacto del virus de Epstein-Barr con las células epiteliales orofaringias, permite la replicación del virus, la liberación de los viriones en secreciones orofaringias y la infección de los linfocitos B. Los linfocitos B son responsables realmente de la diseminación de todo el sistema linforeticular o sistema reticuloendotelial, y todo esto requiere un periodo de incubación de 4 a 8 semanas. El paso número 2 es la infección primaria genera anticuerpos circulantes dirigidos contra antígenos virales, y estos anticuerpos en ocasiones generan anticuerpos no relacionados con estos antígenos virales, sino que van contra ciertos componentes del glóbulo rojo de la oveja o del caballo. Estos son los llamados anticuerpos heterófilos. Estos anticuerpos heterófilos son IgM, que no reaccionan contra antígenos propiamente de la cápside del virus de Epstein-Barr y no son específicos para la respuesta del virus de Epstein-Barr. Eso significa que el virus tiene cierta actividad sobre los linfocitos B para generar estos anticuerpos poco específicos, y estos anticuerpos pueden ser medidos o forman parte del sistema laboratorial de diagnóstico para cuando se tiene la sospecha de una infección por Epstein-Barr. Lo que se hace es estos anticuerpos IgM presentes en el suero del paciente se hacen reaccionar con el suero, con sangre proveniente de caballo, preparados purificados de caballo de oveja, y se obtiene una reacción de aglutinación. Esta es la base científica de la reacción de Monospot o la reacción de Paul Vinel, la cual primero se creó la reacción de Paul Vinel y prácticamente eso generaba esta misma reacción de aglutinación. Después se obtuvieron ya lo que son anticuerpos dirigidos contra ciertas especificidades del virus de Epstein-Barr, y de estas especificidades dentro de estos anticuerpos heterófilos que inducen la infección del Epstein-Barr sobre los linfocitos B para crear estos anticuerpos que tienen poca especificidad en su reacción, y se creó la prueba del Monospot. Entonces tenemos dos pruebas, Paul-Vinel y Monospot. Esas pruebas generalmente lo que hacen es medir la capacidad de los anticuerpos heterófilos para generar aglutinación contra diferentes antígenos, y el Monospot es medir esos anticuerpos y darles una cuantificación a través de establecer algunos cambios en sus cadenas ligeras y cadenas pesadas. El tercer paso entonces para la infección de virus de Epstein-Barr son los linfocitos TCD8 contra Epstein-Barr. Son esenciales para controlar la infección, y se genera una respuesta TH1 con interferón gamma, activación de macrófagos, una respuesta celular, y los linfocitos TCD8 activados aparecen dentro de un lapso de 1 a 3 semanas, y posteriormente hay la aparición de estos linfocitos TCD8
superactivados, que realmente son los linfocitos atípicos, que son característicos de este proceso infeccioso viral por Epstein-Barr. Acuérdense, nada más hay que recordar que la prueba o la respuesta para este virus intracelular son natural killer y linfocitos TCD8 acompañados de una respuesta TH1. En la imagen lo que vemos es el fortis periférico de un paciente con mononucleosis y muestra los linfocitos atípicos. Los linfocitos atípicos entonces son esos linfocitos TSD8 que están superactivados en contra de del proceso infeccioso. Los linfocitos atípicos son normalmente, son en el proceso de mononucleosis infecciosa, tiene la característica de ser linfocitos con núcleos alargados, grandes, y con abundantes citoplasmas en el lado izquierdo, en este caso componiendo a las células. En esta imagen, en el lado izquierdo son los llamados linfocitos atípicos grandes, de mayor crecimiento, con una gran cantidad de citoplasma y un núcleo muy grande, a comparación de la imagen del lado derecho, en el cual vemos un linfocito normal, típico, como lo vemos en un fortis de sangre periférica. En estas imágenes vamos a ver un poquitito para que quede más entendible cómo está la situación de la producción de linfocitos T atípicos. Virus de Epstein-Barr en la saliva genera infección sobre el linfocito B, células epiteliales de la bucoborofaringe, genera eliminación por saliva, genera el proceso inicial de faringitis y la proliferación de linfocitos B genera los procesos de formación o síntesis de anticuerpos heterófilos. A su vez, se genera la respuesta o activación de linfocitos T, una respuesta TH1 con la presencia de linfocitos TCD8 de manera típica, conocido también como células de Downey, con núcleos alargados y citoplasmas grandes vaculados. Y eso es lo que genera la presencia de estos hallazgos de linfocitosis y linfocitosis atípicos o linfocitos atípicos dentro de la biometría hemática. La activación de los linfocitos con el proceso infeccioso genera la respuesta o genera su expansión a nivel de hígado, vaso, ganglios linfáticos, sistema retículo endotelial, y durante el lapso posterior se genera la respuesta curativa a través en este caso, de la respuesta por los linfocitos CCD8 que no han sido infectados y que van a generar mayor cantidad, y genera un proceso inflamatorio con una resolución tardía. Recuerden nada más que el virus de Epstein-Barr genera o es capaz de establecer una infección de latencia, que es uno de los principales cuidados que debemos de tener en la mayor parte de los pacientes. En la imagen de la derecha se muestra el proceso de proliferación del linfocito B y la serie de genes que se encuentran dentro de ellos. El gen más importante y realmente el que le vamos a dar mayor peso es el antígeno nuclear del Epstein-Barr, ese gen que codifica el antígeno nuclear, que es el EDNA1, y es el que tiene la capacidad de generar la infección latente del virus de Epstein-Barr y que se mantenga dentro de los linfocitos el resto de la vida. Otros genes como los antígenos nucleares, el 2, el 3A, 3A, es lo que puede llegar a generar el paso o la producción pues, de una complicación neoplásica de esta infección, que es la presencia de leucemia, el linfoma africano de Burkitt y el carcinoma nasofaríngeo, la leucoplasia vellosa. Eso depende de qué genes hayan sido establecidos y qué genes estén siendo codificados y activos a través de los linfocitos B para generar ese tipo de cambios en esos linfocitos B agregados. Obviamente los carcinomas nasofaringeos, la leucoplasia vellosa, se refiere a que también tienen capacidad en algunos casos de mantenerse de manera latente sobre algunas células epiteliales que hayan sido infectadas de manera inicial. El cuadro clínico entonces en niños habitualmente es asintomática, normalmente en adultos o jóvenes, fiebre, adenopatías cervicales son simétricas, características son profundas, son posteriores cerca de la zona del trapecio, faringitis exudativa con afectación de faringe, con afectación de amígdalas, como vemos en esa imagen, odinofagia, linfocitosis atípica y un rash cutáneo. La aparición del rash o exantema tras la administración de un antibiótico establece la posibilidad de un síndrome viral, como les había comentado alguna vez. Todo rash con fiebre
y sobre todo después de la aplicación de un beta-lactámico o de un antibiótico siempre sugiere la gran posibilidad de que sea un proceso viral. En la imagen, linfocitos atípicos, una respuesta de Pau-Buñuel positiva para anticuerpos heterófilos y la presencia de hepatosplenomegalia, linfadenopatía cervical importante, más el exantema cutánea es importante como características para sospechar de una infección por mononecrosis o virus de Epstein-Barr. En este caso vemos hepatosplenomegalia, semiológicamente encontrarla a través de las distintas maniobras, la presencia de el exantema, habitualmente un exantema maculopapular, características virales, la faringitis y la faringitis o faringoamigdalitis exudativa como componentes de la triada clásica de mononecrosis infecciosa y la fiebre. Diagnóstico: el virus de Epstein-Barr. Tenemos cefalea, triada, linfadenopatía, esplenomegalia, faringitis exudativa, que es la que se presenta casi en un 30-45% de los casos. Puede haber el exantema por la ampicilina o beta-lactámicos, la hepatitis en algunos casos, el reencuentro sanguíneo con linfocitosis, y de esos linfocitosis hay linfocitos atípicos o llamadas células de Downey, presencia de anticuerpos heterófilos y anticuerpos específicos para el antígeno de Epstein-Barr. De esos anticuerpos específicos tenemos IgM e IgG. IgM, que es el indicador de primera infección, es la primera inmunoglobulina que se crea contra cualquier proceso viral. Aparece después de 2 a 3 semanas o se hace su transformación a una inmunoglobulina G, que es la que genera la protección o se presenta durante toda la vida. Y algunos anticuerpos dirigidos contra ciertos elementos o ciertos genes propiamente del virus, que serían ya los específicos. En este caso, la IgM y la IgG, que son anticuerpos contra elementos de la cápside y dirigidos contra algunos genes como ese factor o ese núcleo tipo A del Epstein-Barr, que es el que está, como habíamos visto, relacionado con la capacidad de latencia. Los otros anticuerpos específicos, el anti-APDA y el APR, que son proteínas de uso temprano en la replicación pues, del virus, nada más normalmente generan o dan el riesgo para generar un carcinoma nasofaringeo o la presencia de linfoma de Burkitt. Así tenemos un periodo de incubación largo, en el cual tenemos un síndrome clínico generado por fiebre, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, faringitis, virus en saliva, y en este caso laboratorialmente tenemos una biometría hemática con linfocitosis, con linfocitos atípicos y títulos de cuerpos anticuerpos heterófilos que empiezan a aparecer de manera bastante temprana una vez que se realiza la infección del linfocito B. Los datos serológicos es la presencia de los anticuerpos, antiproteínas y los anticuerpos anticápside IgM entre los 10 y los primeros 10 y 20 días del proceso infeccioso, para generar posteriormente el cambio o el switch hacia IgG dirigido contra el antígeno nuclear del Epstein-Barr, que es el que evitaría la persistencia o la presencia de una infección de latencia. Esto ocurriendo a partir del segundo al quinto mes del proceso infeccioso. Pues más o menos con este cuadrito nos damos idea de que es un proceso, la inmunidad es un proceso realmente tardío o que se tarda una mayor cantidad de tiempo para establecer que el proceso infeccioso por Epstein-Barr no genere de manera importante tanta latencia. En el otro cuadrito, entonces, es un algoritmo para el diagnóstico. Lo que hacemos es sospecha clínica, linfadenopatía, hepatosplenomegalia, faringitis, fiebre, que sería el cuadro clínico más frecuente. Si tiene la posibilidad de una infección por mononucleosis infecciosa, entonces normalmente lo que hacemos es la activación o la realización de anticuerpos heterófilos, que ya vimos que suceden desde las primeras 24 a 48 horas que pueda llegar a aparecer el proceso infeccioso, y lo hacemos a través de la reacción de Paul-Bunel, que es a través del suero de caballo, el suero de cobayo, o el suero de oveja, para poder ver la reacción de aglutinación, que nos dice que realmente existe la presencia de anticuerpos heterófilos, y realmente esos anticuerpos casi siempre son producidos por virus de Epstein-Barr.
No específicamente o no únicamente, pero sí es muy sugestivo. Ante una clínica sugestiva o presencia de anticuerpos heterófilos, el siguiente paso es realizar el diagnóstico de Epstein-Barr y realmente la serología de Epstein-Barr, que son medir específicamente los IgM y los IgG contra las proteínas virales de la cápside o contra el antígeno nuclear, son los que nos establecerían el proceso infeccioso, reconociendo y sabiendo que el antígeno nuclear va a tardar más de 2 meses en presentarse, tratando de frenar la presencia de una infección latente. Importante, por eso les puse en rojito, considerar la VH cuando tengamos linfocitosis o tengamos más del 50% del conteo de los glóbulos blancos sean linfocitos y de esos linfocitos más del 10% sean linfocitos atípicos, es cuando debemos sospechar un cambio por la presencia de los linfocitos atípicos, células de Downey, y la relación o índice de linfocitos leucocitos mayor de 0.35 es también importante establecerlo. Ojo, esta relación o estos tres hallazgos prácticamente tienen que ir acompañados del cuadro clínico más consistente de un proceso infeccioso de Epstein-Barr. El diagnóstico diferencial son los otros síndromes mononucleósicos, esos acompañados de faringitis, fiebre, linfadenopatías, hepatos, plenomegalia, que así los definiéramos más rápido, pero que nos acompañan de la presencia de anticuerpos heterófilos. ¿Qué virus son capaces de generar eso? Citomegalovirus, virus de VIH o primoinfección por VIH o síndrome retroviral por VIH, si se conoce con ese nombre, hepatitis virales, linfomas, y en algunas ocasiones por las adenopatías pensar en toxoplasma gónico como parasitosis. Los otros virus como rubiola y parvovirus B19 también pueden llegar a dar un síndrome mononucleósico por su capacidad de generar una viremia primaria y una viremia secundaria. La característica es que estas infecciones no se acompañan de anticuerpos heterófilos. Ante la duda, la presencia o utilizar un monospot o una reacción de Pulmonel, que realmente ya actualmente es más utilizar el monospot, hace que tiene una sensibilidad del 96% y especificidad del 100%, establece la presencia o el diagnóstico laboratorial de infección por virus de Epstein-Barr. Tratamiento es sintomático, analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos, hidratación, reposo. Se evita el alcohol en estos momentos, sobre todo por la hepato y esplenomegalia. Y en el caso de que se genere gran crecimiento de las amígdalas por el exudado, se puede llegar a valorar el uso de corticosteroides en pulsos o en poca duración. No se agregan antibióticos y lo único que sí es importante es en caso de que sea un proceso infeccioso severo, que llegue a comprometer vía aérea, que llegue a comprometer o que tengamos una respuesta inflamatoria importante, que se haga el diagnóstico de una mononucleosis infecciosa, realmente en dosis altas o en dosis más altas se puede llegar a utilizar aciclovir, aún sabiendo que el Epstein-Barr puede ser resistente y puede generar resistencia al aciclovir, pero sí está indicado en algunas guías que pudiera llegarse a utilizar como tratamiento antiviral de rescate para estos pacientes con un proceso infeccioso severo o con una presentación severa. Y eso serían algunas recomendaciones que se podrían dar para este proceso infeccioso. La siguiente infección de vías respiratorias alta especial es la tosferina. Es una enfermedad producida por Bordetella pertussis. Habitualmente se caracteriza por excesos de tos paroxísticos acompañados de un estridor al final de la inspiración, lo que llamamos tos coqueluchoide. Descrita por Guillaume Divalo en 1578 a través de una epidemia que se originó en París. Normalmente ocurren 50 millones de casos y 300.000 defunciones anuales, sobre todo en niños menores de 2 años. Habitualmente la letalidad es inversamente proporcional a la edad. Lactantes menores dentro de los primeros 6 meses de vida son los que también llegan a tener el pico de mortalidad inicial y a los 2 años el segundo pico. Países fríos y en México el último dato en el 2018 es de 454 casos, para el 2019 fueron 384 si mal no me equivoco, y normalmente la situación es de repetir algunas epidemias cada 2 o 5 años en países que no cuentan todavía con personas o con población no vacunada. Bordetella pertussis es un bacilo gram negativo aerobio pequeño, poco móvil, y normalmente encontramos la misma enfermedad pero en animales, sobre todo perros, con la aparición de
infección por bordetella parapertussis o bronquioséptica. Esta bordetella entonces realmente no tiene, es muy poco móvil, tiene unas fimbrias y tiene sobre todo la gran producción de toxinas, que es una de las características más importantes de la bordetella. En esta imagen lo que podemos ver es algunas proteínas en sus capas, y tenemos la pertactina, la adenylatociclasa, la producción de toxina pertussis propiamente dentro del sistema del citoplasma, y algunos otros factores o algunos otros elementos capaces de irse produciendo a lo largo del proceso infeccioso. La patogenicidad es importante, tiene un alto tropismo por células ciliadas del epitelio respiratorio, es internalizada normalmente por estas células epiteliales, no encontramos o no genera un proceso infeccioso sobre la submucosa, no entra el torrente sanguíneo, sino simplemente las toxinas que se generan son las que pueden llegar al torrente sanguíneo y establecer la mayor parte de su proceso, de su patogenicidad. Tenemos diferentes toxinas, las toxinas pertussis, tenemos la amaglutinina filamentosa como factores de patogenicidad, la pertactina, las proteínas de membrana externa, que son protección contra el complemento, la adenilciclasa, que incrementa la producción de AMP cíclico, y la citotoxina traqueal, que es la que generalmente da el mayor daño al epitelio traqueobronquial, y la tos es generada por este daño de manera refleja para tratar de limpiar la gran destrucción y lisis celular que se está generando a nivel del epitelio cilíndrico ciliado respiratorio, degenerado por esta citotoxina traqueal. En forma general tenemos múltiples toxinas. Las partes más importantes y realmente las que me gustaría que se aprendieran son lo que son las diferentes toxinas, son la llamada toxina pertussis o PT, que por ahí tenemos la actividad, en verde tenemos la capacidad, las líneas rojas indican el efecto modulador negativo y las líneas verdes un efecto regulador positivo. La toxina pertussis realmente genera un efecto regulador positivo sobre la capacidad que tiene sobre la adhesión sobre células epiteliales, y tiene un efecto negativo sobre la respuesta inmunitaria, que eso es una de las características de bordetella pertussis. Casi todas las toxinas tienen un efecto para inhibir la respuesta, en este caso la respuesta inmunológica por parte del huésped. La toxina pertussis, la citotoxina traqueal, la TCT, que la vemos hacia abajo a su derecha, es la que sí genera la lesión de la célula epitelial, prácticamente lo que les había comentado, generando gran pérdida de epitelio, y la que genera los accesos de tos tan característicos al momento de querer quitar toda esa cantidad de células destruidas o células muertas. Tiene un efecto negativo también sobre los neutrófilos y disminuye su capacidad fagocítica y su capacidad de diapédesis. La otra toxina es la ACT, que es la toxina de adenylatociclasa. Esa de ahí es la que tiene efecto inhibitorio y tiene un efecto de generar la entrada de calcio y potasio sobre algunos elementos celulares, sobre todo en el caso de también las células del sistema inmune. Genera la entrada de calcio, fosfato, genera alteraciones en su mecanismo de bactericida y aumenta también la cantidad de lo que es el AMP cíclico a nivel intracelular, generando la acumulación de AMP cíclico por disfunción de las proteínas G, generando también disminución de la capacidad de producir citotoxinas, disminución en la capacidad de generar una respuesta proinflamatoria TH17, menos respuesta regulatoria, y en sí el patrón prácticamente que se genera por la infección a través de las toxinas es una inhibición bien importante del proceso inmunitario, con un patrón de citotoxicidad celular o de citotoxicidad en células epiteliales traqueales bastante llamativo y bastante destructivo. Prácticamente encontramos el contacto directo, la secreción respiratoria, bacterias aerolizadas que se adhieren a través de la pertectina, a través de la hemaglutinina, y se coloniza la nasofaringe, se coloniza la laringofaringe y el epitelio traqueobronquial o bronquial. En este caso tenemos una toxina que se disemina a torrente sanguíneo, mientras el otro se queda simplemente a nivel de las células del epitelio cilíndrico ciliado. Tenemos una fase catarral. Esa fase catarral es la primera, ocurre entre 7 días de incubación, entre 1 a 2 semanas hay rinorrea, lagrimeo, estornudo, tos leve que aumenta de intensidad,
tos que empieza a aparecer de manera repentina o paroxística, y es aquí donde se genera la mayor tasa de contagio por la presencia de la bacteria, que puede ser a través de la tos enviada a través de aerosoles a los contactos más directos. La fase catarral seguida de la fase paroxística, entre 1 a 2 semanas, también son 2 semanas en las cuales se genera un acceso de tos paroxístico sin inspiración o sin fase inspiratoria del reflejo de la tos, que termina con un estridor inspiratorio prolongado, que es la característica de la tos de gallo o coqueluche, de 10 a 20 por día, acompañados de manera principalmente desencadenados de manera nocturna, acompañados de edema facial y petequias en los párpados por el esfuerzo de realizar de realizar o mantener accesos de tos de manera constante, de 10 a 20 en un solo acceso de tos, 10 a 20 toseduras, pues, y se acompaña en ocasiones de cianosis de manera final. Esa es la fase en la cual normalmente encontramos a los niños en sus ingresos a los servicios de urgencia, y esa es la que puede llegar a tener la fase de mayor mortalidad por la presencia de cianosis, la disnea acompañante y la presencia o puede llegar a generar alteraciones en el sistema nervioso central por el esfuerzo, y problemas oculares también por las hemorragias petequiales ocasionadas por el esfuerzo realizado al momento de tener los accesos de tos. La fase de convalecencia, después de 2 semanas de episodio catarral, 2 semanas de episodio paroxístico, la fase de convalecencia también llega a ocurrir, en la cual hay tos, pero ya sin datos de espasmo o datos de coqueluchoide. En esta fase por exacerbación con infecciones interrecurrentes, y normalmente persiste la tos, pero ya no hay un estridor y ya no hay las características coqueluchoides. Tarda entre 4 y 6 semanas para retirarse. Estamos hablando de un proceso que puede durar hasta mes y medio, 2 meses, para disminuir y generar y haber declinado o haber inhibido totalmente la producción de la tos. Laboratorio, historia clínica, página de diagnósticos, la historia clínica y estudios de laboratorio. Tenemos un medio de cultivo específico que es el Bordet Genju o el Gold Standard a 72 horas, específico para Bordetella pertussis, y les toma de muestra en las primeras semanas del inicio de la tos nasofaringe con hisopos de dracón, que es la manera de poder hacer el sembrado en el cultivo de Bordet Genju, que sigue siendo un agar enriquecido para el crecimiento específico de Bordetella, y la reacción en cadena de polimerasa en el caso de algunos antígenos, sobre todo dirigidos contra antígenos contra maglutinina, específicamente para Bordetella pertussis. Método de diagnóstico indirecto, serología, anticuerpos específicos contra algunos factores, el cultivo y la PCR menos de 2 meses, y sobre todo la reacción en cadena de polimerasa se convierte actualmente en el método de diagnóstico más empleado a través de la obtención de una muestra de hisopado, y se genera el corrimiento de la información genética para establecer la infección propiamente por Bordetella. Diagnóstico diferencial, aquellos otros elementos o aquellos otros microorganismos que se puedan acompañar de una tos coqueluchoide con una tos paroxística con estridor acompañante, adenovirus, virus de la parainfluenza, sincitial respiratorio, Mycoplasma pneumoniae, virus de Epstein-Barr, y principalmente serían esos, aunque la característica ante una tos coqueluchoide es siempre pensar en Bordetella pertussis, que aún no ha sido erradicada en el mundo. Tratamiento. Al establecer que realmente la mayor parte de la patogenia de la Bordetella pertussis es ocasionada por producción de toxinas, el tratamiento recomendado es aquellos medicamentos que inhiben la producción de proteínas, en este caso los macrólidos. Normalmente para los adultos es aplicación de acitromicina, eritromicina, claritromicina. También para los niños, ajustado por kilogramo de peso. Para los adultos, la dosis de acitromicina 500 miligramos un día, el segundo día, el tercer día, o el primer día 500 miligramos, 250 miligramos por día hasta 5 días. Esa sería la indicación más concreta. Si quieres mayor cantidad de tiempo, utilizarías eritromicina, claritromicina,
Y en últimas instancias, en aquellos pacientes que son alérgicos a los macrólidos, utilizaremos trimestoprim sulfamethoxazole. 80-90% de los casos sin tratamiento depuran de 3 a 4 semanas, no vacunados hasta 6 semanas, solamente que aquí el peligro, acuérdense que es en la fase de tos paroxística por el peligro de lesión de la vía aérea, disnea y cianosis con hipoxemia. Sostén de líquido, oxígeno, soporte nutricional y observación. La profilaxis para esta enfermedad es la vacuna que forma parte del esquema de vacunación para niños de la difteria, tosferina y tétanos. Es una vacuna de inmunidad pasiva, es la toxina que ha sido modificada. Y en este caso utilizamos un toxoide de esta toxina pertussis que prácticamente genera el proceso de inmunidad. Obviamente, como es un toxoide, requiere la aplicación repetida en 3 ocasiones en la niñez para poder generar una respuesta inmunitaria de cerca del 90-95%. Actualmente tenemos la vacuna celular, que es la más empleada, con toxoide tetánico y diptérico, con células bacterianas con efectos secundarios, y la vacuna celular con solamente componentes purificados de la bacteria, sobre todo lo que es la meglutinina alfa y lo que es la toxina pertussis. Prácticamente la vacuna celular es la que se recomienda actualmente para su aplicación, y la que nos pusieron a nosotros seguramente fue la vacuna celular, que generaba mayor cantidad de reacciones. Y por último tenemos la otra infección respiratoria especial, que es la difteria. Es una enfermedad bacteriana causada por Corynebacterium diphtheria. Afecta amígdalas, faringes, puede afectar la piel y otros órganos distantes. La diseminación de tantos órganos afectados es a través de la diseminación de la toxina diptérica. El término difteria proviene de la raíz griega que significa cuero, y fue un término acuñado por el doctor Pierre Bretonny en 1826. El término describía la formación de membranas faringias, que es la característica distintiva de la enfermedad. Normalmente encontramos en zonas templadas, más frecuente en niños, habitualmente 50% antes de los 10 años, y un 75% de todos los casos en edad pediátrica. En algunos adultos, sobre todo, puede llegarse a ver dentro de la etapa de adultos jóvenes entre los 18 y 20 años. La forma cutánea difiere principalmente, ya que es la forma de afectación en zonas tropicales, y aún para el 2016 se contaban todavía con 55 casos en América, para el 2018 todavía con cerca de 30-35 casos. Corynebacterium diphtheria, bacilo gram positivo aerobio, sin cápsula, pleomórfico, no móvil, catalasa positivo, ureasa negativo. Normalmente tiene forma de ser un bacilo, habitualmente gram positivo, de las cosas más raras. Y normalmente el proceso de patogénesis es establecido a través de la producción de su toxina. Su toxina inhibe la síntesis proteica, genera daño tisular y diseminación. Miocarditis, neuritis, trombocitopenia, infección. Necesita la infección por la porción beta y produce la exotoxina en concentraciones específicas de hierro. La bacteria beta es para poder obtener la capacidad genética de producir la toxina, y contiene otras enzimas, las cuales son las que ayudan a establecer el daño tisular, como hialuronidasa, y es la que realmente establece el método de diseminación y la gran entrada de toxinas a nivel sanguíneo para generar las diferentes formas clínicas de la enfermedad. Normalmente el reservorio es el único humano, y la transmisión es de persona a persona a través de secreciones ópticas, nasofaringias, cutáneas, a través de las mismas lesiones en la piel y a través de fomites. La toxina diptérica, ahora sí, tiene un fragmento B y un fragmento A. El fragmento B es la unión a receptores susceptibles. El fragmento A, que permite la introducción de la toxina por endocitosis, y normalmente en el citosol inactiva al RNA de transferencia, e impide la unión de la transferencia con el mensajero, y impide la fotosíntesis general de proteínas. Genera la depresión también de carnitina miocárdico,
y establece la presencia de ácidos grasos libres a mitocondrias, estableciendo disminución de la capacidad cardíaca de funcionalidad, ya que es dependiente de ácidos grasos. Cuadro clínico: incubación de 2 a 5 días, pseudomembranas, habitualmente dictan su variedad. Anterior nasal, membrana blanca en septum nasal, puede acompañarse de epistaxis con una descarga nasal mucopurulenta o hilos de sangre en ocasiones. Y a nivel de la amígdala y la faringe podemos tener, que es la forma de afectación más común, normalmente tenemos la formación de estas membranas de bordes sangrantes y mal olor, como se ve en la imagen, y de 2 a 3 días la membrana habitualmente a nivel de las amígdalas, a nivel del paladar blando, y normalmente después de ser blanquecina adquiere una coloración gris, verdosa o negra. La difteria laringea, disfonía, tos traqueal, obstrucción de la vía aérea, que es una de las formas que ponen en peligro la vida para los niños. Normalmente se puede llegar a ver con la afectación laringea y la forma cutánea en la producción de una erupción cutánea con úlceras con bordes definidos, lesiones similares a impétigo como piodermia, y en ocasiones se llega a ver la situación de una respuesta celular incrementada, y sobre todo la creación o la producción de adenomegalias de tamaño importante que generan los llamados infartos ganglionarios, o que establecen la morfología de cuello de toro. Diagnóstico. El diagnóstico más importante es establecer el diagnóstico diferencial con angina de Wiesel del suelo del piso de la boca en el caso de complicaciones pues la faringoamigdalitis por estreptococo piógenes. La faringoamigdalitis, la candidiasis oral y la mononucleosis infecciosa sería parte del diagnóstico diferencial. Pseudomembranas, en este caso, estas pseudomembranas generadas por la pérdida o esas células que tuvieron la pérdida de la capacidad de generar proteínas y que empiezan a tener una fase lítica por destrucción propiamente por la hialuronidasa del Corynebacterium. Existe entonces la capacidad o digamos que la respuesta general de que al intentar retirar una pseudomembrana sangra en forma importante, y en el caso de las membranas que pueden estar a nivel del paladar y a nivel de las amígdalas, siendo las amígdalas el lugar más afectado en el caso, por ejemplo, de la mononucleosis infecciosa. Diagnóstico directo: tensión de Gram, mostrando un bacilo Gram positivo, agar en sangre, medio del Loeffler, y el medio de Tyndall, en el cual se muestran bacterias negruzcas con una sustancia que se llama telúrico disminuido. Prácticamente el diagnóstico es más clínico y realmente los casos ya son muy pocos a comparación gracias al proceso de vacunación. Prueba de Schick intradérmica para determinar si hay inmunidad. Es bien importante, jóvenes, recuerden que todas las pruebas intradérmicas no es tanto para demostrar un proceso infeccioso actual, sino para demostrar que desarrollaste infección contra esa bacteria, contra ese hongo, contra esa micobacteria, y que realmente estás protegido de poder tener esa infección más adelante. Y estableciendo también un riesgo de que pudieras tener una infección latente, pero solamente se utiliza para eso. La prueba de Schick para Corynebacterium tiene una positividad por eritema de 24 horas a 7 días y normalmente es de poco uso habitual. Tratamiento. Para Corynebacterium diphtheria, el tratamiento se basa en dos situaciones. Utilizar antibióticos. Entre los antibióticos se prefiere la penicilina. Aquí es importante establecer penicilina G-procaínica, es la que se administra de manera intravenosa. Puede ser de 600.000 a 1.200.000 unidades, pero es intravenosa, por eso se puede poner cada 12 horas por 7 días. Obviamente es un paciente que está hospitalizado. Se puede emplear penicilina G-benzatínica, que esa es la intramuscular que habíamos visto en el caso de faringoamigdalitis estreptocócica. Y la eritromicina como macrólido, específicamente la eritromicina antes que acitromicina, en este caso juega un papel importante por la disminución de la capacidad de producción de toxina por Corynebacterium. En el caso de la penicilina es prácticamente su unión y la destrucción y la disminución de la capacidad de síntesis al momento de destruir al bacilo gram positivo del Corynebacterium,
y podemos, o en algunas ocasiones se llega a utilizar antitoxina diptérica como parte de la inmunidad pasiva para los casos graves, sobre todo los casos con afectación a nivel de la nasofaringia, y en los casos con afectación laringia y con efectos sobre el cuello o inducción de ganglios infartados o cuello de toro. En esos casos se llega a utilizar la antitoxina, pero se tiene que hacer una prueba de hipersensibilidad intradérmica para ver que no exista una reacción al momento de su aplicación. Penicilina G benzatínica, dosis única, intramuscular, duele un montón, pero es más sencillo y es más fácil de obtener una mejor respuesta. Y la aplicación en este caso de la profilaxis con la toxina, con la vacuna de difteria, tosferina y tétanos, que se había empleado también para el caso en el caso del toxoide, el toxoide tetánico y este caso de pertusis. En este caso la vacuna ofrece un buen rendimiento, tiene 3 aplicaciones durante la niñez y normalmente el efecto que se espera es importante, de una inmunidad de casi 90-95%. Los pocos casos que hay actualmente siguen siendo por falta de vacunación de manera adecuada o no haber completado los esquemas de vacunación en la niñez, y normalmente son de aquellos niños hijos de familias antivacunas, y por eso no se ha podido, o se buscaba, o se había logrado erradicar. Antes de 2016 al 2018 se consideraban ya en muy pocos casos, con un nuevo repunte a partir de 2018 para el 2020. En estos casos, la recomendación para la profilaxis también se hace con penicilina G benzatínica para nosotros los que estamos expuestos ante un caso de esto, y es parte también del tratamiento del paciente. La profilaxis con eritromicina no se considera oportuna, a menos que seas o que tengas una reacción alérgica documentada a penicilina. Entonces, importante, penicilina como tratamiento de erradicación ante un proceso infeccioso. Aquí el único problema es que hay que evaluar que no existe una difteria, en este caso laringia, que no haya habido gran crecimiento ni infartos ganglionares, que no haya una difteria nasofaringia, y normalmente es esperar el curso del tiempo junto con el tratamiento antibiótico para evitar alguna otra complicación. Recuerden, es muy raro de verla actualmente, siempre y cuando complete o haya completado el esquema de vacunación. Con eso serán 3 revisiones rápidas sobre 3 infecciones de vías respiratorias altas especiales porque son producidas 2 por procesos bacterianos y en el caso de un proceso viral, y normalmente forman parte de los síndromes o de los llamados cuadros de faringitis, específicamente para Corynebacterium diphtheriae y para lo que es virus de Epstein-Barr. Y en el caso de otros procesos infecciosos, pues prácticamente son los que ya hemos visto a lo largo de las infecciones de vías respiratorias altas.